empezar. Y Hola, nuevamente, hola hijo, ¿cómo estás? Y nuevamente, mis niños, buenos días, Dagny. Y darle los buenos días a cada uno de ustedes. Nuevamente nos vamos con nuestra tercera hora de clases de ciencia y ambiente, ¿no? O biología. Entonces ya nos estamos conectando, ya estamos nuevamente, nos estamos interactuando en nuestras clases virtuales del día de hoy, nuevamente 12 de abril, mis niños, de 2021. Así que seguimos dándole todo para adelante y todo con fe, niñitos, y todo con esa fuerza, esa voluntad que ustedes tienen de estar ahí escuchando muy concentraditos y poder captar todos los conocimientos, los temas que yo les de acá les estoy impartiendo, pues chicos. Muy bien, entonces empezamos, chicos, empezamos. Estábamos comentando, pues niño, ¿no? Estábamos comentando, ¿no? Con lo que es la parte de la física, pues niños, ¿no? Con la parte de la física que tiene que ver con nuestro conocimiento, pues chicos, ¿bien? Entonces, así como hemos hablado de la física, que es un tema muy importantísimo, también tiene que ver, pues, niños, tiene que ver, mira, la parte de la física, con parte de la química, tiene que ver también con nuestros conocimientos, ¿no? Que justamente de la materia, pues chicos, ¿no? Los fenómenos también físicos, los fenómenos los químicos, los fenómenos químicos, vamos a ver que justamente, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con con la parte suplementaria, ¿no? De estos fenómenos que justamente estudian, pues chicos. ¿Ya? Entonces, mis niños, vamos a entrar al tema. A ver, confirmen, chicos, si ustedes están compartiendo ahí en su pantalla, ¿sí? La química. Mira, mis sí, niñitos. Muy excelente. Sí, A profesor. ver, muy bien, mis niños. A ver, muy bien. Vamos a ver acá, por ejemplo, mira, mis niñitos. Vamos a ver por acá, mira, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo Buenos que... días, profesor. Buenos días, hijito. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué ves acá? Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué ves acá? Esto que está acá, ¿qué cosa es? Una mesa. Una una mesa, mesa, un libro. Esto Un que está libro. acá. Esto que está Mundo. acá. Esto que está acá. Que estoy con el puntero. El planeta Tierra. El el planeta planeta Tierra. Tierra, Muy bien. Y vemos acá Un un carro. un carrito, carrito, un Un carrito cochecito. de payasito. Ah, muy bien, muy bien. entonces, mira, niñitos. Todo lo que tú ves de mis niños, eso todo, que tú es, justamente es materia, ¿sí o no? Son materias, pues. Son diferentes Sí, cuerpos, pues. profe. Claro, todos son materias, pues, y todos tienen diferentes características, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mesa está hecho, pues, ¿qué cosa? De madera, pero chicos, madera. Por ejemplo, es un libro o cuaderno, ¿por qué se llama? Bueno, pues el libro tiene hojas blancas, ¿no es cierto? El planeta, por ejemplo, conformado por toda la Tierra, pues, o sea, océanos y planetas, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es justamente la materia. Entonces la química justamente tiene que ver justamente la ciencia natural y experimental que justamente que va a estudiar esto por lo que yo te digo acá, toda esta materia, todos estos cuerpos, ¿entiendes? Y todo lo que existe o todo lo que nos rodea, pues. Hasta nosotros, por ejemplo. Nosotros también somos materia, pues chiquitos. ¿Ya? Y justamente sus propiedades, ¿no? Van a ser transformativas, o sea, van a transformar, por ejemplo. Es como, por ejemplo, ¿no? La, por ejemplo, esta mesa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha sido transformada, ¿no? Lo que es los árboles madereros, ¿entiendes? Se transforma en una mesa, un ropero, que sea. Igual también un libro, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, a diferencia, ¿no? De la física, a diferencia que la física estudia la materia externamente. O sea, a la diferencia que tiene la química es que la física estudia los cuerpos, chicos, los fenómenos, que nos rodean en toda la Tierra o que están a nuestro alrededor. Entonces, la química también es una ciencia experimental, pues, que experimenta, ¿cierto? Que hay compuestos químicos, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, mira mis niños, y si no hubiese, imagínate, lo que es la materia, o la química, los procesos químicos, mira, ya desde los tiempos muy antiguos, ya imagínate, ya desde que el hombre empezó pues a tener un poquito uso de criterio, raciocinio, el hombre ya, imagínate, ya fue empleando pues, imagínate, fue empleando sus nuevos instrumentos pues, ¿entiendes? Mira, poco a poco él fue experimentando pues sus conocimientos y lo fue aplicando pues, ¿no es cierto?
parte de lo que es la medicina, pues, ¿me entiendes? Parte de las plantas, las hojas, ¿entiendes? Así poco a poco fue, pues, hijo, fue evolucionando pues, la química. Por supuesto que por los mismos estudios, los mismos conocimientos del hombre, pues, chico. Entonces dice, a diferencia dice, de la física que estudia la materia externamente, la química lo hace internamente. Interno lo vamos a decir, ¿ya? Ahora vamos a ver por acá. Vamos a ver la segunda diapositiva, mis niños. A ver, ¿qué nos dice acá? Muy bien. Acá, por ejemplo. Una vez que, por ejemplo, hemos visto una pequeña definición de la química, vamos a ver, mis niños, mira, a las mezclas, pues. Los procesos químicos. ¿Entiendes? Las mezclas justamente se le dice son a los sistemas que van a estar conformados por dos o más sustancias. Mis niños, las mezclas son justamente son sistemas que están formados por dos o más sustancias. Por supuesto que al unirse, por supuesto que van a reaccionar, pues, ¿no es cierto? Van a tener una reacción al mismo tiempo. Y cada uno van a conservar sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Físicas y químicas de una manera constantemente, pues, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, que si, por ejemplo, mira, yo tengo acá, un alcohol, ¿no es cierto? Aparentemente es como un agua, pues, pero es un compuesto químico, porque tiene una gran cantidad de alcohol que reacciona, pues, ¿no es cierto? ¿En qué reacciona, por ejemplo? Por ejemplo, reacciona y hace un poco, por ejemplo, ¿no? Que elimina o mata, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo. ¿Entiendes? Los alimentos también tienen, por ejemplo, compuestos químicos. ¿Entiendes? Y no, imagínate porque tiene unas fechas de expedición, pues, ¿no? Todos los alimentos que vienen justamente envasados tienen hasta cierto tiempo que pueden durar, pues, a unos un año, a unos medio año, a unos meses. Y después de eso tiempo, ya pues pierden, ¿no? Su forma, su gusto. Porque justamente hasta ese tiempo está nomás por... Ah, pues, chicos, ¿entiendes? Entonces, vamos a hablar, mis niños, de la clasificación de las mezclas, dice. Mezclas homogéneas. Aquí, por ejemplo, mis niños, aquí en este pequeño dibujo, está haciendo, por ejemplo, un vaso. Puede ser un jugo, ¿no? Puede ser un jugo de papaya, por ejemplo. Ensalada de fruta, ¿no es cierto? Entonces, las mezclas, dice, homogéneas, son aquellas mezclas, escúchame, Jesucito, son aquellas mezclas que justamente a simple vista, dice, no se pueden observar sus componentes. No se pueden observar las sustancias, no se pueden observar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente presentan una sola fase, pues. ¿Entiendes? Por ejemplo, mira, dice una limonada en una mezcla de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué echamos al agua, por ejemplo? Vamos a echar al agua, por ejemplo, una limonada que tú preparas, lo primero que echas el limón, ¿por cierto? El líquido, pues. Lo exprimes y cae, pues, ¿no es cierto? Las gotitas, qué sé yo. Luego lo vas a echar, pues, justamente, por supuesto, el azúcar, pues, ¿no? Al final, por eso dice las homogéneas, que nos dice que justamente dice, a simple vista no se pueden observar sus componentes. ¿Por qué? Porque presentan una sola fase, pues al final solamente va a quedar un agua, pues. La limonada va a quedar así un poco, no sé, un poquito de colorcito con el limón que lo echas y también el azúcar. De blanca se va a poner un sol medio, un poquito medio, medio verdecita, así, por el zumo de limón, pues. ¿Entiendes? Entonces, es una mezcla homogénea, pues. O también, por ejemplo, ¿no? El aire, pues, también que respiramos. El aire es una mezcla de gases, pues, ¿no es cierto? Y hay aire que también que se contamina, pues, ¿no es cierto? Un aire que está contaminado con los humos de todo lo que es la contaminación ambiental, pues. ¿Ves? Entonces no lo podemos ver, pues, chicos. No lo vemos. No lo respiramos nada más. Lo sentimos, pues, chicos. Entonces es una mezcla homogénea. Entonces, cuando hablamos de una homogénea, quiere decir que no lo vamos a ver sus componentes. Escúchame, Jesús. No lo podemos ver sus componentes porque justamente se van a hacer una sola, una sola fase, pues, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, amigos. Vamos a verlo acá. Vamos muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, niños, acá tenemos, por ejemplo, una ensalada de fruta, por ejemplo, mira, que consiste, por ejemplo, no manzana, su plátano, su sandía. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de una heterogénea, son aquellas mezclas
que sí lo vamos a, dice, a simple vista, sí se pueden observar sus componentes. En cambio, en las homogéneas no lo podemos observar, porque van a quedar en una sola fase. En cambio, aquí sí lo vamos a ver. Aquí en las heterogéneas, sí lo vemos porque justamente dice que van a quedar, o sus fases quedan en dos, por ejemplo, en dos fases. Como ves tú acá, por ejemplo, mira, mis nenes, ves acá, por ejemplo, mira, la ensalada de fruta, o también, por ejemplo, cuando mezclamos, por ejemplo, vamos a mezclar un poco de agua y un poco de aceite, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, acuérdate que siempre cuando haces esta combinación, siempre pues el aceite queda en la parte, pues chicos, en la parte de arriba. Queda como una campa para mis niños. ¿Ves? Entonces ahí lo podemos ver, pues, mis niños. Un ejemplo dicen, ¿sabe? De frutas, o el agua con aceite, o el jugo de piña, por ejemplo. ¿Ven? Entonces estos corresponden a una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque sus fases van a quedar en dos o tres más, pues, niños. Dos o tres fases. ¿Ves? No te olvides, las, las homogéneas no lo podemos ver a simple vista. Solo tiene una sola fase. ¿Ya? Como ejemplo la limonada, o también como por ejemplo, ¿no es cierto? El oxígeno, pues. Ahora vamos a ver, chiquitos, vamos a ver el fenómeno de la materia, dice. ¿Ya? Vamos a ver qué son fenómenos. Acuérdate que también en la parte de la física también hay fenómenos. Entonces, los fenómenos son los cambios o las transformaciones, niñitos. ¿Ya? Los cambios o las transformaciones. Como te comentaba también, por ejemplo, ¿no? En la parte de la física, que algunos, por ejemplo, van a cambiar, por ejemplo, ¿cierto? Pero siguen siendo el mismo. Cosa. En el caso tienes una liga, ¿no es cierto? La liga, por ejemplo. Lo estiras, pero va a seguir siendo liga, pues, chicos. Entonces, cuando hablamos de fenómenos, son los cambios, dicen, o transformaciones que sufre la materia, pues, niños. Y a estos cambios que justamente van a tener los cuerpos, son causadas a veces por las diferentes formas de la energía. Como por ejemplo, te decía, por ejemplo, de la tetera, pues, mis niños. La tetera cuando le pones el fuego, pues. ¿Entiendes? Y también, por ejemplo, lo más, lo natural, ¿no? De la gran cantidad, ¿no? De la energía, del sol, mis niños, cuando en estas zonas, en estos lugares, por ejemplo, en las zonas cálidas, donde hace muchísimo calor, las temperaturas son preorbitantes. Entonces, acuérdate que también, por ejemplo, ahí hay por ejemplo, un cambio, pues, hay un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque justamente aquí parte de las aguas, mis niños, se van a evaporar, pues, se evaporan. Ajá, y ahí se van a formar, pues, justamente las nubes, ¿no? Ahí se condensan y vienen las precipitaciones. ¿Ves? Por eso dice que los fenómenos son los cambios o transformaciones que sufre la materia. Y estos cambios que se van a operar en los cuerpos son causados ¿por qué? Por las diferentes formas de energía, como la luz, por ejemplo. ¿Ves? La luz, por ejemplo, viene no de una alta tensión, ¿cierto? Está con sueños de aire. Y luego la luz, pues justamente, ¿no? La energía, ¿no? La potencia de luz, la electricidad, hace que justamente que se puedan mover por ejemplo, o funcionar los equipos. Porque sin electricidad tampoco, no, imagínate, no se puede mover, pues. Podría funcionar. Como el calor también, por ejemplo, ¿no? La electricidad, de ejemplo. Entonces son justamente los fenómenos de la materia, pues chicos. Ahora vamos a ver acá. Muy bien, acá tenemos primeros niñitos, dice clase de fenómenos. Entonces, según la intensidad, según los movimientos de los fenómenos, entonces pueden ser fenómenos físicos, químicos o nucleares, chicos. Vamos a ver estos dos puntos importantísimos. El fenómeno físico, por ejemplo, mira. Ahí tienes un ejemplo de por ejemplo, un papel. Entonces el papel tú lo estás cortando, ¿entiendes? Va a quedar encuadradito, qué sé yo. Pero va a ser siguiendo un papel, niños. El ciclo del agua, por ejemplo, niños, como te comenté hace un momento, ¿cierto? El ciclo de agua, por ejemplo, es un fenómeno físico, mis niños. ¿Ya? Por la misma naturaleza, por la misma temperatura, pues. ¿Entiendes? Se va a transformar. ¿Ves? En el caso de la liga que te comenté hace un momento, lo estiras por la fuerza, pues. Se deforma. Pero sigue siendo una liga, pues.
y al momento de patear también el balón, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, los fenómenos físicos en la química dice justamente hay un cambio leve que sufre esta sustancia sin que se altere su composición química. No se va a alterar, sigue siendo. ¿Ya? Como te comenté hace un momento, al romper, por ejemplo, una regla, o por ejemplo, o el papel lo cortas, o doblas un clavo, pues. El clavito lo doblas, pero va a seguir siendo, pues. Simplemente que se ha alterado nomás, pues. ¿Entiendes? O sufre un cambio leve, ¿ya? El agua, por ejemplo, al enfriarse, pues imagínate, en las partes altas, mis niños, en las partes altas, por ejemplo, no, donde están, por ejemplo, los nevados, los glaciares, por ejemplo. Las temperaturas son bajas, los aires son muy fríos, entonces esta agua, parte de esta agua se ha convertido en nieve, en hielo. ¿Sí? Pero justamente el agua ese también sigue, claro, porque sigue siendo agua, siendo líquido, sino que se ha vuelto algo sólido, por cierto. Y cuando, por ejemplo, cuando hay mucho calor, por ejemplo, eso nuevamente se va a volver agua, líquido, por las temperaturas altas, ¿me entiendes? Sigue siendo un agua, pues, niños. Como por ejemplo también el líquido, por ejemplo, se vuelve gaseoso, pues, ¿ya? Entonces, ahí están pues teniendo los ejemplos. Ahí vamos, chiquitos, vamos acá a la segunda. Muy bien. Aquí tenemos un fenómeno químico, pues. ¿Ves? Químico que también tiene que ver, como te comenté también en la parte de la física, también, por ejemplo, ¿no? La combustión, por ejemplo, ¿no? De la madera. No la madera, o sea, algo que tú, por ejemplo, va a estar en la combustión, algo que va a tener temperaturas, se van a transformar, pues. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de un fenómeno químico, es donde aquí hay una profunda alteración. Aquí sí se van a alterar totalmente estos cuerpos, ¿no es cierto? Los cuerpos de la materia, de la composición, aquí sí se van a transformar. Hay un cambio totalmente, se alteran, donde justamente originan a otras sustancias con propiedades nuevas. En el caso, por ejemplo, mira, niñito, de la madera, pues, ya. Se transforma, por ejemplo, ¿no? En lo que se hace en humo, pues. Hay un humo y se vuelve en una ceniza, imagínate. Ejemplos, como te comento ahí, quemar un papel, ya, niñitos, la respiración, por ejemplo, ¿no es cierto? Dentro del oxígeno muy limpio, purificado, pero nuevamente nosotros expulsamos pues el dióxido de carbono, un oxígeno que está contaminado, pues. La oxidación, por ejemplo, ¿ya? Si otro ejemplo dice, si una hoja de papel, dice, la ponemos en acción del fuego, pues se quema, pues, se va a quemar. Y el resultado ese es la combustión, pues, como te comenté hace un momento, se convierte en humo, en ceniza, ¿ya? Y las cenizas tienen las mismas propiedades del papel, sino que posee, dice, una composición química, pues, niños. Se ha transformado totalmente, se ha alterado. ¿Ya, niñitos? Muy bien. A ver, espero que aquí, hasta aquí tú me hayas podido entender, mi niño. Me hayas podido entender, a que sea, algo. A ver, ¿alguna pregunta, mis niños? Si no, para hacerte... Profesor, Dale, Jesús, te escucho, hijito. ¿puedes repetir la primera? A la primera. Ah, por La supuesto. segunda. Sí, eso. Esto, muy bien. Todo esto que están acá, mis niños, esta es materia, pues. ¿Entiendes? Todo este conjunto que tú es la materia, pues. Y que tiene que ver justamente la química, pues. Porque la química justamente es una ciencia que estudia, por ejemplo, los cuerpos, ¿no es cierto? Y todo esto de acá, mis niños, todo esto está, justamente estaba ocupando, pues. Tiene propiedades. ¿Entiendes? Por eso dice que la química es una ciencia natural y experimental, que justamente que va a estudiar a la materia, los cuerpos, los objetos. Y todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que existe. Sí, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver el planeta? Te dirán, pues no, por supuesto el planeta, pero justamente aún por todos los continentes, por todos los océanos. Tenemos aire, oxígeno, aguas. ¿Ya? Dime, Daine, ¿una pregunta digital? Profe, ¿podría repetir las 5? Ah, muy bien. Perfecto. Ah, aquí, en los fenómenos físicos. Muy bien. Pero antes que entremos acá a este fenómeno físico, tenemos que ver pues, justamente no el cambio que puede sufrir, pues, ¿cierto? Cuando hablamos de un fenómeno físico, mis niñitos,
Estamos hablando que justamente hay una pequeña, una leve alteración de los cuerpos o de su composición química. Van a seguir siendo la misma materia, porque ha sufrido una leve nada más, no hay alteración en su composición química, pues. Entonces, por eso que te pongo ahí el ejemplo, o te pongo ahí, por ejemplo, los dibujos, al cortar un papel, al estirar una liga, al patear una pelota, o el ciclo del agua, pues, niños. Aquí ha sufrido una leve alteración. Por ejemplo, en el ciclo del agua, las altas temperaturas. Pues, escúchame, pues, Jesucito. Jesús, Jesús, escúchame, pues, por el amor de Dios. Entonces, mis amiguitos, aquí ha sufrido una leve alteración, pues, en el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque justamente las altas temperaturas, mucho calor, pues, ¿entiendes? Entonces, al haber mucho calor, entonces hace que las aguas se evaporen, pues, y se formen las nubes. Y con los vientos, justamente, ¿no? Fríos, se condensan nuevamente, pues. Y hay momentos que a veces no, el retorno de las aguas, a veces son en gotas, y gotas ya no caen gotas, sino ya caen así como pequeñas pepitas, ¿no es cierto? Como nieve, granizo, pues, mis niños. ¿Ves? Entonces ahí sufre una alteración, pues, un cambio. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos, por ejemplo, igual también de cortar el papel, controlas una regla o un clavo lo doblas, va a sufrir una leve alteración, pero va a seguir siendo el mismo, leve materia. Por eso que dice ahí, fenómenos físicos es todo cambio leve que sufre una sustancia, sin alterarse su composición química. ¿Ya? Espero que me hayas atendido mi amigo Jesús y también Daine. A ver, Exxon, ¿alguna pregunta, Exxon? Sí, te escucho, Exxon, te No, escucho. profe. Ah, no, muy bien. Entonces, como estás muy atento, te voy a preguntar ahorita. Ángelo, ¿una pregunta, hijito? ¿Estás por ahí, Ángelo? No, profe. Ah, muy bien. ¿Está todo bien? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Andrew, Ángelo, Daniel, Sí, profe. a ver, ¿una pregunta? No, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces No, profe. vamos a hacer preguntas, niños. De acuerdo, pues, al tema, pues, ¿no? De acuerdo que hemos estado hablando, pues, niños. A ver, muy bien. Vamos a ver acá. A ver, mi amiga Daine, que parece que hoy día lunes amaneció con un poquito de sueño, de pecho, todo muy bien. Chicos, hay que acostarse temprano, ¿eh? De lunes a viernes sí hay que levantarnos temprano y estar de lo más tranquilo, de lo más relajado para la clase. A ver, mi amigo Enson. A ver, mi amigo Enson, ¿qué es lo que hemos hablado? A ver, dime la pequeña definición o tus palabras que tú hayas podido captar a ver de la química. ¿Qué estudia la química? A ver. Ay, ¿puedo repetir? No la escuché. Ah, no me escucha porque también ahí escucho con mucha bulla también donde tú estás ahí. La química, dijo que estudia. O la pequeña definición. El concepto. A ver. Yo te pregunté si algo estabas por ahí en duda, pero me dijiste que todo está ok. A ver. La química, ¿qué estudia, hijito? A ver. Los ¿Perdón? funcionamientos de la materia. No, no, no te escuché muy bien, hijito. Tranquilo, cálmate ahí, sentadito, no te estés ahí. Los funcionamientos funcionamiento de las materias. Los funcionamientos de la materia. A ver, algo por ahí, mi amigo. Pero tienes que estar tranquilo, pues cómodo, no te pongas nervioso. A ver, Andrew. A ver, Andrew. Sí, profe. La química, a ver, ¿qué estudia, hijo? A ver. La química, ¿qué estudia? Hace un ratito estaba explicando mi niño. A ver. ¿Qué estudia mi niño? A ver, Dagne. A ver si le ayuda a mi amigo Andrew. A ver, Daniel. No te olvides, pues, hijo. No se olviden que la química es una ciencia natural y experimental. ¿Ya?
que estudia a la materia, o todo lo que está, o todo lo que existe, todo lo que está en nuestro alrededor. No te olvides, hijo. Y sus transformaciones justamente van a sufrir, por cierto, pequeñas transformaciones. Según el ejemplo que está acá, pues, niño, ven. Según este ejemplo, pues. Parece que estás ahí un poquito distraído, pues, chicos. Entonces, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, chicos, hablamos, por ejemplo, de mezclas, chicos. A ver, ¿qué son mezclas? A ver, aquí me dice, ¿qué son mezclas? A ver. Esto, por ejemplo, vas a, a ver, cuando vas Mezclas de a... agua. Mezclas de agua. ¿Pero agua con qué, pues, hijo? A ver. Profe, Di, dale, dale, te escucho. mezcla de agua con aceite podría ser. Mezcla de agua con aceite. ¿Y eso es qué? ¿Eso es una mezcla heterogénea o una homogénea? A ver, me dices agua con aceite. ¿Es una mezcla heterogénea o homogénea? A ver, Homogénea. homogénea. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es homogénea? A ver, Jesús. A ver, ¿por qué es homogénea? ¿Qué pasa con el agua y el aceite si los mezclas, Jesús? A ver, tú me estás diciendo, a ver, ¿qué pasa con el agua con aceite? A ver, ¿cómo queda? Mm, Se va a mezclar el aceite con el agua. Se mezcla. Es como, por ejemplo, no, cuando... profe. No, No pues se no mezclan. se mezcla, pues. Es como, a veces, por ejemplo, ¿no? En varias, a veces se ocurrió, a veces no es cierto que a veces en el mar, pues, ¿no es cierto? A veces, Pero puede ser agua con limón. ah, no, pues, pero claro, también es una mezcla, por supuesto, que es una mezcla, pero lo que pasa es que el agua con limón, mis niños, ahí no lo vamos a poder, pues, no lo vamos a poder ver, mira, acá, por ejemplo, ¿no? El agua con el limón, el azúcar, entonces no lo vamos a poder ver a simple vista, pues. En una homogénea, porque justamente tienen una sola fase, pues. ¿Me entiendes? O sea, al final de la mezcla del agua, del limón y el azúcar, queda un color, pues, final. No, por ejemplo, si a veces de repente compras, por ejemplo, no un sachet o no sé, eso, para que prepare de repente tu refresco, pues, ¿no es cierto? Depende de chicha morada, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? De fruta que vienen así ¿no? En polvo, pues. Y lo echas, por cierto, lo echas al agua. Se va a mezclar, pero solamente queda una sola fase, pues no la vamos a poder ver esta, ¿ves? Los componentes no lo vamos a poder observar, porque solamente queda una sola fase. En el caso, por ejemplo, mira, de una fruta, por ejemplo, ¿ves? Entonces, en el ejemplo de una homogéneas, como el zumo del azúcar, perdón, del limón y el azúcar. En esto sí, en las homogéneas sí no lo vamos a poder asimilar. No se puede observar. ¿Ya? En las heterogéneas sí, porque al final van a quedar en dos o más fases, o más componentes. Ahí sí lo vamos a poder. En una heterogénea sí lo vamos a poder ver los componentes, como por ejemplo una ensalada de fruta, por ejemplo. ¿Sí, niñitos? Las ensaladas de frutas, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado en las otras mezclas, por ejemplo? En una heterogénea, el aceite con el agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Jugo de piña, por ejemplo. Porque aquí van a presentar más o dos fases, pues, chicos. A ver, ¿quién me dice qué son fenómenos? A mis niños. A ver, ¿quién me dice qué son fenómenos? A ver. A mis niños. ¿A quién me dice? Nada. No te olvides, pues. Los fenómenos justamente, según su intensidad, según el cambio,
En mis niños se van a transformar, pues. O sea, según su necesidad del cambio, los fenómenos pueden ser físicos o también químicos, pues. ¿Y qué es un fenómeno químico? A ver, o físico, perdón. ¿Qué es un fenómeno físico? A ver, Exxon, ¿qué es un fenómeno físico? Está con sueño, me parece Exxon, no ha dormido. Cuando hablamos de un fenómeno físico, no te olvides, pues. No te olvides. Sustancias o cuerpos que justamente no se alteran, ¿ya? Tienen un cambio, una alteración leve en su composición química. Sufren una leve, nada más, alteración en sus cuerpos, pero van a seguir siendo, mismo. En el caso ¿no? del ciclo del agua, en el caso de la pelota, en el caso de la liga, en el caso de cortar el papel, pues, o doblar el clavo, algún metal, pues, ¿no? Y en el caso de un fenómeno químico, ahí sí se va a transformar, pues, totalmente. Cuando es un químico, la composición sí se altera profundamente. Ya no hay nada acá que recuperar, así como por ejemplo decirlo. ¿Niños? Muy bien. Entonces yo creo que ya, hasta aquí creo que ya hemos llegado a poder completar, ¿no? El tema que hoy día hemos tratado, ¿no? de explicar. Y ya pues mi niño, ya te voy a mandar ahí a tu diapositiva, ahí a tu, claro, entonces tú ahí ya puedes pasar por verificar y tenerlo ya para que puedas estudiar, pues chicos. ¿Mm? Y no te olvides, pues chicos, que ya mañana pues empieza el otro examen, pues. Así que tienes que estudiar, pues niños. Estudien mucho, por favor, ¿ya? La primera clase también hemos estado hablando, chicos, no parte de parte de la física, pues. Entonces, como tú te das cuenta, mira, entre la química y la física justamente tienen que ver muchísimo. Mucho aporta, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, prende, no sé dónde se me ha ido este archivo. Pero ya ahí en tu diapositiva, ahí ya te voy a enviar, claro, por supuesto, el tema y también, ¿no? la clase que está grabada, porque todo está quedando grabado, chicos. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya mis niños, yo ya creo que ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana y nada, pues chicos, a estudiar. Me estudio mucho. Espero que mañana pues sea otro día, porque aquí ya no tenemos con ustedes, ¿no? Hasta el día de mañana. Entonces, chicos, eso ha sido todo de mi parte y nos estamos viendo el día de mañana nuevamente. Así que chicos, nos despedimos.